Hola gente, ¿cómo están? Bueno, hoy les voy a traer un video que me surgió de otra cosa, como me suele pasar muchas veces. Lo que voy a traer hoy es un circuito VCO, que es un oscilador controlado por tensión, ¿no? Un circuito bastante básico, que lo van a encontrar en muchas aplicaciones y demás. Por ejemplo, lo más básico de todo es si ustedes tienen el viejo y conocido circuito tanque, ¿no? Donde acá tenían un capacitor. Por ejemplo, ustedes con este circuito obviamente generan una oscilación. Después acá le pondrán algún sistema que controlan, bueno, si es un Harley o si es un Colpit, del lado que sea, tendrán algún sistema de control que va a hacer que el circuito se haga inestable y se ponga a oscilar, pero básicamente es esto. Lo van a ver este circuito sintonizado en transistores, en circuitos integrados, etcétera. Todo lo que genere una frecuencia o un filtro sintonizado va a tener esto. Si ustedes acá, por ejemplo, le ponen, bueno, si le ponen los dos capacitores, tenemos el Colpitts, que ya vieron en otros videos, lo dejaré en descripción si no lo vieron, tenemos videos de Colpitts, de transmisores y demás. Si yo acá, en lugar de poner lo que les comentaba recién, los capacitores pongo diodos Varicap, por ejemplo, estamos haciendo básicamente lo mismo. Tenemos dos diodos Varicap y una tensión vías de polarización. Esta tensión de polarización, ¿no? Ustedes acá, no sé, lo verán con un divisor resistivo, bueno, etcétera. Pondrán acá, por ejemplo, un potenciómetro o alguna otra cosa y varían la tensión en esta polarización y a su vez varían la capacidad. Y se varía la capacidad en un circuito tanque, varían la frecuencia. Entonces tienen un circuito controlado por tensión, un oscilador controlado por tensión. Hay otras formas de hacerlo con operacionales, con dientes de sierra y otras cosas para trabajar en frecuencias más bajas. Pero yo ahora, como estaba tratando de hacer un circuito para otra cosa, me surgió esto. Yo iba a usar lo que es el PLL, el ciclo de enganche de fase, Phase Locked Loop, de uno muy básico y conocido que es el 4046. Hay un montón de circuitos integrados que hacen de PLL, muchos conocidos, muchos no tan conocidos, pero este es uno muy común, fácil de conseguir y bueno, y barato, ¿no? Sobre todo. Adentro, el PLL tiene algo muy básico que es un circuito que comparador de fase, bueno, tal vez pueden hacer de otra forma. Después tienen lo que viene a ser un pasabajo. Bueno, si es un pasabajo no hace falta poner la banda del medio, ya se entiende que pasa a la baja. Y después tienen, por ejemplo, después tienen un VCO. Entonces, ustedes tienen un circuito en donde inyectan una señal, después la comparan con la salida de frecuencia, esta es la frecuencia de salida, esta es la tensión de entrada, B-tune significa tune, de sintonía, donde ustedes acá comparan una frecuencia 1 con una frecuencia 2, se fija cómo está la fase, si están en fase o están desfasadas. Esa diferencia, por ejemplo, yo tengo una señal, acá tengo otra que está, bueno, esto si no lo hago bien no se va a notar la diferencia, pero por ejemplo, si yo tengo esto y yo hago una señal así en esta fase y después hago otra que está así, claramente desfasada, esta diferencia es la que a la salida me va a generar un piquito acá, no sé si se entiende, y otro piquito acá, así. Esto que está acá es la diferencia de fase entre estas dos, que a su vez me va a generar una salida con un filtro pasabajos, que va a ser una salida del tipo continua pulsante entre comillas, que me va a modificar la tensión del VCO, y al modificarme la tensión del VCO me modifica directamente la frecuencia 2 y hace que la frecuencia 2, perdón, F1, F2 hace que la frecuencia 2 me baje hasta que este valor sea tan chiquito que diga, ah, ok, ya está sincronizado. ¿Cómo lo hace? Haciendo eso, básicamente. Detecta la diferencia de fase, esa diferencia de fase la convierte en una tensión continua, le inyecta el VCO y ese VCO modifica su frecuencia. Esto es un lazo realimentado, lo cual lo está haciendo constantemente hasta que esta tensión es tan chiquita, esta diferencia de fase es tan chica que la tensión es muy estable y ya el oscilador no se corre más. Es decir, cuando encuentra que la frecuencia 1, la fase de la frecuencia 1 es igual a la fase de la frecuencia 2, dice, ok, estoy enclavado. Por eso es enganche de fase, PLL, Locked Loop, enganche de fase. Hay otros que se llaman FLL, que enganchan frecuencia, pero no es el caso. Ahora vamos a ver el enganche de fase. No voy a entrar más en detalle porque no me interesa ahora, pero esto es muy útil para hacer 1.000.000 de aplicaciones en comunicaciones. Pero bueno, ahora me voy a centrar en el VCO, que es lo que me interesó de todo esto, y les voy a explicar por qué. Es un circuito que
llega hasta 1.2 MHz. En la práctica llega un poquito más, pero más o menos por ahí. Y se alimenta de 5 a 15 volt según datasheet. Yo no lo llevaría más de 12 por las dudas, pero ahora estoy trabajando todo con 5 volt. O sea que ahora estoy trabajando con 5 volt. ¿Qué es lo que me encontré yo con esto? Yo me encontré con que, leyendo datasheet y demás, el tipo pone unas curvas que son, tienen acá, no me acuerdo si tenía resistencia. Sí, tiene resistencia. Bueno, lo van a ver en la pantalla. Tiene, por ejemplo, resistencia en un eje y frecuencia en el otro. Unas rayas en el medio y ustedes lo que hacen es decirle, bueno, si estoy usando una resistencia de 10K y estoy trabajando con un capacitor de 10 nano, me va a dar tanta frecuencia. Si es una resistencia de 100K y un capacitor de 10 nano, me va a dar otra frecuencia y así. Es un grafiquito bastante básico que está por ahí, que lo están viendo en pantalla. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que yo le pongo un capacitor y una resistencia en una parte determinada del circuito y puedo modificar la frecuencia de salida. Por ejemplo, si vamos a hablar del circuito básico, vamos a hacer una cosa. Tenemos el circuito que tiene el pin de resistencia, yo usé 10K. Después tenemos la habilitación, que es el pin número 5, este es el 11. Bueno, la alimentación negativa o el GND. Después tenemos donde va el capacitor, que es este. Y después tenemos, bueno, la salida, ¿no? Que viene a ser frecuencia de salida. Lo que viene a ser la VI de tensión de entrada. Y después tenemos el 16 que viene a ser la alimentación de 5 volt. Por ejemplo, yo acá le probé un montón de valores de capacidad, ¿no? Probé hasta 22 picofaradios, que es un valor muy bajo, y hasta 100 nanofaradios, que es un valor muy alto. Pero hay algo que me llamó mucho la atención, por la cual estoy haciendo un video, es que con 22 pico acá, yo puedo tener un ancho de banda, ¿no? Un ancho de banda de frecuencia para recorrer con el VCO, que va desde aproximadamente 10 Hz, o menos, en realidad un poco menos de 10 Hz, hasta 1,1 MHz. O sea, miren la diferencia acá, y tenemos casi 1 MHz de ancho de banda. En realidad más de 1 MHz de ancho de banda tenemos. Es muchísimo, o sea, ancho de banda 1 MHz. ¿Qué quiere decir? Que yo varío el potenciómetro para la izquierda o para la derecha y tengo por ahí en un momento 10 Hz, en otro momento tengo 1 mega. O sea, tengo un ancho de banda enorme. Y eso está bueno porque es muy versátil. Hace que ustedes con un circuito integrado, sin tener que andar cambiando capacitores, porque ustedes van a ver un montón de generadores de señales cuadradas y demás que hay por todos lados por internet, que tienen un montón de jumper para cambiar los distintos capacitores porque no les da el ancho de banda para tener un barrido tan amplio. Pero este que está acá con 22 pico y 10K tienen casi 1 Hz hasta 1 MHz, o sea, es un montón de ancho de banda, lo cual me pareció muy útil porque con un pote nada más se arreglan con todo este rango de frecuencias que les va a servir tanto para trabajar en audio como para trabajar en RF, en toda la banda de AM, que está por debajo del MHz y por el MHz, para trabajar en todo el rango de fuente switching, si quieren trabajar en 50 kHz, 100, 200 kHz, 500, o sea, la verdad que está interesantísimo para un montón de cosas y es muy barato este integrado, lo cual no está para despreciar. Por ejemplo, yo hice este circuito, tal cual les estoy mostrando a ustedes, y acá, perdón, voy a borrar el pin 4 y voy a poner en otro lado para que no me joda esta parte derecha del pizarrón. Por ejemplo, el pin 4 lo pongo acá, que es la salida, frecuencia de salida. Y acá, la tensión de entrada, básicamente lo que hacen es lo siguiente. Vienen acá, potenciómetro, 5 volt, 100K, listo, no tienen más problema. Con esto ustedes varían entre 0 y 5 volt. Ahora yo me encontré con un tema. El circuito no responde en toda la banda de tensión, no es que yo lo alimento con 5 volt, de 0 a 5 volt ya está. En segunda tallita tengo que poner tensiones más elevadas y demás para llegar a los lugares más altos de frecuencia. Yo estoy trabajando con 5 volt, lo cual me voy a arreglar con esto. Pero yo me fijé, haciendo una curva yo a mano, que entre más o menos 0,4 volt y 3,6 volt es todo el rango que el tipo necesita para manejarse entre, por ejemplo, 1 Hz y 1 MHz. Con este rango de tensión me manejo en este rango de frecuencia. Lo cual, lo que está por debajo de 400 mV no me interesa, y lo que está por encima de 3.6 volt tampoco me interesa. ¿Cómo solucioné eso para no tener que dejar alguna vuelta del potenciómetro sin dar? Bueno, fácil. Le puse acá una resistencia y acá otra resistencia. Esta es de 4K7 y esta es de 47K. Lo cual, si ustedes, por ejemplo, ponen el potenciómetro al máximo, acá arriba, ¿qué es lo que va a pasar? Van a tener un divisor de tensión que es 5 volt, 47K y 100
104,7K del otro lado, porque esto pasaría a ser una sola resistencia de 104,7K, si la sumo. Entonces tengo un divisor de tensión, y acá pueden saber qué tensión tiene con la fórmula de toda la vida, que viene a ser VO sobre VI por R2 sobre R1 más R2. R2 en este caso son 104,7K, R1 es 47K, VI son los 5 volt y acá le va a dar una tensión. Lo mismo va a pasar si yo ahora hago el caso al revés. Si yo pongo el potenciómetro al mínimo, es como si me situara acá. Entonces tengo 147K arriba y 4,7K abajo. Lo mismo, hacen el mismo cálculo y les va a dar la tensión. Con ese cálculo que está ahí, háganlo, así de paso ejercitan un poco los que no lo vieron. Pueden saber qué tensión máxima y mínima tener en un potenciómetro. Este video está auspiciado por la empresa LCSC, componentes a muy bajo costo y envíos a todo el mundo. Eso es el circuito que yo les voy a estar mostrando hoy con el potenciómetro de este lado. Y después vamos a hacer una aplicación que es un sweeper de frecuencia o un generador de tracking, que eso lo hacemos con un 555. Por ejemplo, tenemos nuestro circuito acá, ¿no? Voy a hacerlo rápidamente. Con este circuito lo que vamos a hacer ahora es poner acá algo que me genere un diente de sierra. Porque acá tengo una tensión, por ejemplo, 500 milivolt y acá tengo un volt. Entonces de 500 milivolt a 1 volt voy a tener un rango de frecuencias. Si acá yo hago una rampa de 500 milivolt a 3,6 volt voy a tener todo el ancho de banda de frecuencia que les mostré anteriormente. Pero vamos a hacerlo así. ¿Cómo hacemos esto? Muy fácil. 555, otro video que les voy a dejar abajo, que ya lo hice, por eso no lo voy a explicar mucho. Tenemos 555, tenemos acá lo que viene a ser un transistor, un PNP. Acá tenemos unos dioditos que son para polarizar la base, una resistencia, los mismos 5 volt. Bueno, acá la alimentación, ¿no? El reset, etc. El 3 no lo usamos para nada. Bueno, acá tenemos el 555. Y lo que hacemos con esto es que en este punto, no lo voy a explicar ahora porque no tiene sentido, igual les voy a dejar el circuito en pantalla para que lo vean, cómo es completo, pero en este circuito, en este punto, ustedes tienen la carga y descarga del capacitor que está acá abajo, pero en vez de ser una curva así, como suele ser, bueno, cuando tienen una mano que tiene buen pulso, una curva con panza, el capacitor va a tener una recta, porque la fuente de corriente constante cargando el capacitor genera una recta. Entonces esa recta que tienen acá, que ya generamos un diente de sierra, la vamos a poner en un amplificador operacional del tipo seguidor, ¿no? Que va a ser ni más ni menos que un LM358, y vamos a tener esto acá que va al seguidor, y el seguidor vamos a venir acá y vamos a inyectar en VI del 4046. ¿Por qué pongo un seguidor? Porque no quiero cargar la carga del capacitor, valga la redundancia, con un circuito más, con una impedancia de entrada de otro circuito. Entonces esto podría modificarme a mí el tiempo de carga o la curva de carga del capacitor. Entonces yo pongo un buffer en el medio para que no me modifique eso mismo. Entonces básicamente es eso. Ustedes están viendo ya en pantalla el circuito completo, no se asusten. El circuito completo tiene a la vez, por ejemplo, en el capacitor de acá yo le puse un conector y el conector es para poner capacitores en paralelo. Después la salida le puse un conector BNC con otro conector más en paralelo por si quieren poner pines en el circuito, ya lo van a ver cuando lo probemos. Después, por ejemplo, le puse un jumper para elegir entre el potenciómetro que nosotros haríamos o el circuito, una entrada, por ejemplo, sweeper o un Arduino o lo que ustedes le quieran poner, un DAC, lo que ustedes quieran. Pero bueno, básicamente es eso, el circuito es muy básico y nada, me parece más interesante ir a ver cómo funciona con el osciloscopio que seguir dándole vuelta porque el circuito es básico. Pero bueno, cualquier cosa, duda, comentario, lo que quieran sobre el circuito, ya saben, me lo pueden dejar en la descripción, no, en los comentarios o pasarse por el grupo de Telegram y vemos un poquito más ahí. Pero bueno, vamos a ver un poquito en el laboratorio. Bueno, acá tenemos el circuito montado. Lo que tenemos acá es el potenciómetro para variar la tensión de VCO. Acá tenemos el capacitor que va con el potenciómetro, las dos resistencias. El jumper que elige entre la entrada auxiliar y el potenciómetro. El PLL 4046. Un LED encendido, capacitor de filtrado. Acá chiquitito, no sé si se llega a ver, tenemos el capacitor de 22 pico y en paralelo este conector que es para que nosotros pongamos un capacitor en paralelo al de 22 pico y podamos ir sumando capacidades y de esa manera correr el rango de frecuencia más para abajo, ¿no? Para que funcione mejor abajo que arriba. En este caso funciona mejor arriba que abajo por el uso que yo le voy a dar, pero
Si ponemos más capacitores acá, por ejemplo 220 pico, 470 pico, un nano, etcétera, vamos a ir sumando capacidad y vamos a tener más cuadrada la señal abajo, o sea, menos deforme, por así decirlo, que arriba. Y esta que está acá es la salida, que tenemos un BNC, como está conectado al osciloscopio, o una salida de pines para un protoboard, o lo que sea. La alimentación de 5 volt, como siempre. Y bueno, lo que tenemos acá es el potenciómetro, que nosotros lo variamos, etcétera. No tenemos mucho más que eso. Vamos a ver en el osciloscopio cómo funciona este circuito. Bueno, yo estoy acá más o menos en unos 28 Hz, si se puede ver. Yo voy a ir subiendo un poco la frecuencia. Tenemos unos 5,5 volt pico a pico, que bueno, es una mentira porque estoy alimentando todo con 5 volt, pero saben que puede haber unos piquillos por ahí. Seguimos subiendo, estamos en 60 Hz, 80, 90. Bueno, se me corrió el dedo. Tenemos 735 Hz. Vamos a seguir subiendo. Tenemos 29 kHz. 70 kHz. Acá ya está interesante para probar una fuente switching. Si quisiesen poner a la salida una etapa de potencia, podrían usarlo. Bueno, todo el rango anterior para audiofrecuencia también podría servir. Aunque para audiofrecuencia yo le pondría un filtro pasabajos de tercer o cuarto orden como para sacar una senoidal. Después seguimos subiendo. Estamos en 180, 200 kHz. 200, 300, 500 kHz, estamos en banda M, seguimos subiendo y bueno, obviamente va a dejar de ser cuadrada mientras vayamos subiendo porque la respuesta de frecuencia del circuito interno se acerca, estamos en 1.1 MHz y el circuito nos dice según datasheet que llega a más o menos 1 MHz por ahí. Me olvidé, la tensión de alimentación va de 5 a 10 o 12 volt. Algunos datasheets dicen 15, pero yo no lo pasaría de 12. Así que bueno, lo que puedo hacer ahora para mostrarles a ustedes, para que vean cómo podemos llegar a molestar al prójimo con esto, es poner acá en el... Ustedes no lo están viendo, pero puedo poner en el VCO un cablecito, bajar un poquito la frecuencia, estamos en 390 kHz. No puedo ver todo al mismo tiempo, así que estamos en 390 kHz. Por ejemplo, podemos elegir, qué sé yo, este que está en 850 kHz de AM, que están pasando una música. Lo voy a bajar el volumen hasta que más o menos llegue por ahí. Y vamos a llegar a 850 kHz. Bueno, ahí estamos invadiendo la estación de 850 kHz. Vamos a bajar un poquito a otra estación. Por ejemplo, 660. Ahí estamos invadiendo los 660 kHz. Y podríamos probar, perdón, el sonido de la radio molesto. Podríamos bajar y podríamos molestar en casi toda la banda de AM. Pero bueno, por el momento lo voy a estar haciendo así como para que ustedes más o menos se den una idea de lo que puede llegar a servir este circuito. Porque algo que me llamó la atención, obviamente, es que tiene un ancho de banda enorme. Porque yo puedo trabajar en el orden de los 10 Hz de inicio y terminar en 1 mega. Es mucho ancho de banda y la verdad que la amplitud casi que la mantiene en 5 volt siempre, lo cual está bastante bueno. Obviamente cuando se acerca al límite de frecuencia, de respuesta en frecuencia, perdón, de este integrado, la señal va a dejar de ser cuadrada y va a empezar a tener algunas curvas. Pero si ese no es problema porque no les interesa analizar tan al milímetro la forma de onda, está bastante interesante para un montón de proyectos. Porque yo acá podría poner un generador de sweep, por ejemplo un sweeper con un 555 y una fuente de corriente constante para hacer un diente de sierra y simular el potenciómetro. Lo que yo subo y bajo, hacerlo con una rampa que vaya subiendo. O incluso podría poner un Arduino con un DAC para controlar esto, o un Arduino con un pasabajo con el PWM para controlar esto de una manera. Ya sé, tenemos un PLL completo acá, lo cual yo podría hacer muchas cosas más. Pero bueno, me pareció que estaba interesante el circuito, solamente el VCO para usar en otras cosas, y me pareció tan útil que lo voy a usar de esta manera para otras cosas también. Pero acá tenemos un circuito que engancha la fase, lo cual podríamos dejar enclavada la frecuencia que yo quiero con un sintetizador, con un divisor, un prescaler que yo podría controlar digitalmente con un 555 y demás, pero eso lo voy a dejar para otro video porque si no se va a hacer muy largo este. Bueno, acá tenemos entonces el circuito. Lo que tenemos acá es el 555 con la parte de corriente constante, con el transistor, los diodos y demás para generar la sierra.
Después acá tenemos un buffer hecho con un 358 para no cargar la salida del capacitor de la carga de corriente constante. Y la salida de esto está con este cable azul hacia la entrada del VCO, que está con el jumper para el lado de la entrada externa. Después tenemos la salida que tenemos acá con el BNC al osciloscopio. Y acá tenemos también el otro canal del osciloscopio con el diente de sierra para que podamos sincronizarlo en el osciloscopio y ver qué es lo que está pasando. Después no tenemos más nada. El capacitor que tiene puesto es el que había dejado de 22 picofaradios, pero ya saben que le pueden poner otro ahí para que cambie un poco. Así que vamos a ver en el osciloscopio qué es lo que está pasando. Yo no voy a tocar nada, solamente vamos a ver. Bueno, como se puede ver acá en el osciloscopio, lo primero que tenemos es el diente de sierra que se está generando con el 555 y la fuente de corriente constante. Esta es la salida del buffer. Y acá tenemos automáticamente, voy a frenar esto. Acá tenemos automáticamente lo que podemos ver es que según la tensión del VCO, es decir, para una tensión baja tenemos una frecuencia baja, para una tensión alta tenemos una frecuencia alta. Y acá se puede ver cómo hace la transición de baja frecuencia a alta frecuencia. Yo lo dejé así a propósito para que vean qué pasa cuando se repite. Por ejemplo, si yo esto lo agrando, si yo esto lo agrando y lo dejo en la pantalla, ahí se puede ver correctamente qué es lo que está pasando. Desde que empieza el VCO, o sea, la tensión del diente de sierra, hasta que termina. Esto es un sweep de frecuencia, como empieza con una frecuencia baja, se puede ver muy gráficamente acá, y cómo termina con una frecuencia alta. Ahora podemos ver cuál es la frecuencia que tenemos de inicio. Por ejemplo, nosotros nos paramos acá, tenemos una frecuencia, un periodo de más o menos, estamos en 500 microsegundos. Bueno, vamos a agarrar del que empieza para hacerlo bien. Tenemos 500 microsegundos, tenemos 1.5 milisegundos más o menos, que son unos 660, 650 Hz en el inicio de frecuencia. Y si vamos a la parte de el final de la frecuencia, vamos a situarnos por acá un poquito más para estar bien al tope. Y acá tenemos más o menos, si nos agarramos esta parte, tenemos unos 6,7 microsegundos. Estamos en 5 microsegundos por división. Y 6,7 microsegundos son unos 150 kHz. O sea que estamos barriendo de 650 Hz a 150 kHz. Es bastante frecuencia. ¿Y cómo podemos hacer para aprovechar todo el ancho que nos provee este circuito, todo el ancho de banda? Bueno, habría que jugar un poco con la tensión que hay acá, porque yo acá tengo una división de 200 milivolt por cuadrícula, lo cual tengo unos 400, casi 600, supongamos 550 milivolt de amplitud, desde, qué sé yo, supongamos que está en cero, no está en cero, pero supongamos que no hay offset, tenemos de 0 a 550 milivolt. Esto está corrido, tiene un offset, porque si yo esto lo achico, acá se puede ver, bueno, perdón, estoy agrandando ahí. Pero si yo lo achico, acá podemos ver, voy a poner esto para que quede en 0. Acá podemos ver que tenemos 500 milivolt por división y tenemos 500 milivolt de offset y después otros 500 milivolt y pico de sweep, de lo que viene a ser el diente de sierra. Entonces, esto que estoy viendo acá es que yo estoy variando entre 500 y 1 volt. Entre 500 milivolt y 1 volt estoy variando. Si yo me voy más para arriba, obviamente la frecuencia va a ser más alta, así que podría llegar a frecuencias mayores. Eso es algo que está bastante bueno y que me parece que es interesante para el que quiera saber qué es un sweep de frecuencia, un sweeper de frecuencia, un tracking generator. Es esto. Ustedes lo que hacen con el tracking generator es generar una señal que va de una baja a una alta frecuencia. ¿Y esto para qué puede servir? Bueno, para un montón de cosas, en radio, telecomunicaciones y demás, para un montón de cosas. Pero por ejemplo, si yo inyecto esta señal en un filtro pasabajos, en un filtro pasabanda, en un filtro pasa altos, o el filtro, no sé, un notch, o lo que ustedes quieran poner, el filtro que ustedes quieran, yo podría someter mi filtro a este rango de frecuencia y si yo lo pongo, lo sincronizo como lo tengo ahora, podría llegar a ser un diagrama de Bode donde yo podría ver, por ejemplo, que baja la señal si es un pasabajos, que sube si es un pasaltos, una curva en el medio si es un pasabanda, o un notch que cae en la punta si se hace así y vuelve si es un circuito del tipo elimina banda, ¿no?
Entonces está bastante bueno para probar la respuesta en frecuencia de un circuito. Si yo acá, por ejemplo, a la salida de esto, pongo un operacional, un 358, no sé, como no inversor, como ganancia, no sé, una ganancia baja, no sé, una ganancia de 10, algo normal, y yo podría darle frecuencia y ver también la respuesta del amplificador operacional. Porque podría ver que el amplificador operacional cuando llego a los, qué sé yo, a los 100 kHz ya empieza a caer porque no le da la frecuencia de respuesta y demás, y ahí yo ya me doy cuenta hasta dónde llego con mi circuito. Para un montón de opciones. Esto si yo lo llevo a frecuencias de radio, por ejemplo, frecuencias del orden de los 100 MHz, 200, 500, etcétera, podría probar una antena. Poner una antena en un puente de bridge, en un puente un puente de bridge es lo mismo. En un puente de Wheatstone, de direccional, en una acople direccional, en un puente de pérdidas de resistencia y demás, y podría hacer un notch donde tengo la frecuencia de la antena porque estoy haciendo un barrido. Básicamente es eso. Así que está bastante bueno, tiene muchos usos y obviamente ustedes saben que yo se los estoy diciendo en base al 4046, que es un PLL, y estoy usando solamente el VCO que trae adentro, pero esto, con un PLL y un sintetizador de frecuencias, podemos hacer muchísimas cosas más. Que bueno, ya saben cómo es esto. Uno empieza queriendo hacer una cosa y en el medio se encuentra con otras que termina diciendo, pero esto está bueno para explicarlo en otro video. Así que es lo que pasó hoy. Así que bueno, si te gustó el video, si te parece que le puede servir a otra persona, o no sé, si te entretuvo un rato aunque sea, no te olvides de dejar tu like, de suscribirte al canal y, que aparte es gratis, ¿no? Suscribirse al canal, dejar el like y dejar comentario de lo que quieras, de la pregunta o de si no te gustó también y poner ahí alguna sugerencia o algo. Así que nos vemos en el próximo video. Chao.